Hola, queridos amigos del ADN de la Historia. Como siempre, un inmenso privilegio estar con ustedes, entrando a sus hogares. Me acompañan mi queridísima Isabel Revuelta. Hola, ¿qué tal? Y mi queridísimo Alejandro Rosas. ¿Qué tal? Benito Taibo. A sus órdenes. Y estamos aquí desde el Centro Cultural Elena Garro, librería de Educal y del Fondo de Cultura Económica, en pleno corazón de Coyoacán, en este sitio espectacular que no pueden dejar de visitarlo. Y hoy vamos a hacer un pequeño recorrido, porque daría como para 10 programas sobre mínimo, de la historia de la música mexicana. Yo estaba proponiéndoles el tema porque me parece de una de las riquezas más grandes. Obviamente todos los países y las naciones tienen esa raíz musical. México la tiene profundísima. Profundísima. Y sincrética, mestiza, y no podemos pasar por alto que sí somos el mariachi, pero también el bolero, pero también somos esos corridos norteños. La trova yucateca. La trova yucateca, pero hablar de cómo... Yo recuerdo que cuando era niña me preguntaba ¿por qué es tan diferente la música en el norte y por qué es tan diferente un guapango veracruzano? Y todo eso responde a la riqueza absoluta de nuestra historia. Pues sí. Pues sí, sin lugar a dudas. No tengo nada más que decir. Gracias. Nos vemos la próxima. No, es que no quise seguirle, pero bueno. No, a ver, yo creo que es muy interesante porque al final la división política de un país, o sea, es decir, como estamos hoy conformados con 32 estados prácticamente, pues es totalmente arbitrario, ¿no? Yo creo que de este país podrían salir 3. Todo lo que es el sureste, la península de Yucatán, incluso podría ser uno solo, luego el centro y luego el norte. Y entonces ahí vas a ver las grandes diferencias de este mosaico, que lo notas en la gastronomía, en la manera de hablar, en la manera de vestir y desde luego en la música. Y efectivamente, o sea, la armonía con la que se escucha y se compone la música, por ejemplo, en la península de Yucatán, es totalmente distinta a lo que tú escuchas en el norte, ¿no? La banda, pues todos esos ritmos mucho más fuertes, mucho más de percusiones y de trompetas y demás. Y yo creo que esa es también parte de esa combinación y fusión que al final sí nos permite identificarnos con todos de algún modo, ¿no? No claro. Es de, yo me identifico, que te guste más es una cosa. Claro. Pero al final tú dices, ese es mexicano, ese es mexicano, ese es mexicano, eso es del país. Y sí responden a un momento histórico, porque justo hablando esto de la diferencia del norte, cuando escuchas una banda que estás hablando ahorita de trompetas y el tambor y todo, bueno, tuve oportunidad de hacer alguna vez un programa sobre la música del norte. Los primeros instrumentos musicales que llegan a mediados, digamos, del siglo XIX a esas comunidades que no estaban cerca de la Ciudad de México fueron a través de una institución muy importante, que era el ejército. Lo que llegaban eran los instrumentos para las bandas de guerra, tambores, para esas marchas. trompetas. Y la impronta está ahí indeleble. ¿Por qué? Porque se componía con los instrumentos que se tenían. No es que les haya llegado una marimba, por supuesto que no. Lo que llegó fue música del ejército, las marchas, los corridos y el nombre de la música del norte, la banda, como la banda de guerra. Entonces me hace que la raíz es muy localizable. Bueno, y cosas tan increíbles como, por ejemplo, uno pensaría que el mariachi, como lo conocemos hoy, siempre fue igual. La trompeta, hasta donde tengo conocimiento, es en la época... franceses. No, pero ya así propiamente dentro del conjunto, es hasta la época de Cárdenas, si no mal recuerdo, cuando ya se incluye como parte de todo el ensamble. El mariachi original no tenía trompetas. No tenía trompeta. No. Pero según yo, tiene que ver con los franceses, ¿eh? Que Era llegan el conjunto de mariage. En los matrimonios. Exactamente. Claro. En mi súper increíble francés. No, por supuesto, pero mira... Claro, un mariachi, yo debo de confesar algo, la verdad me gusta mucho el mariachi, pero no de lejitos. No tanto tiempo. O sea, cuando... Una canción. O con tus copas encima. No, sí lo disfruto. A lo que voy es que, ¿no? No, perdón. No, se vale.
disfruto infinitamente más un trío. Un trío puedo estar muchas horas escuchando un trío y no me aburro. Pero, más sin en cambio, como se dice, más sin en cambio, tú estás en algún país y de repente oyes 3 trompetazos y sabes que hay un mariachi cerca. Ahora, te voy a decir una cosa. Finalmente, como se ha ido conformando, el mariachi actualmente son 10 canciones, ¿no? O sea, las típicas de siempre. A mí me gusta el mariachi cuando el conjunto te puede cantar otro tipo de canciones que no son las que pedirías para una serenata o las que alegran una boda o una graduación. Y a mí no me encanta. Es como escuchar a una estudiantina cantar un corrido tumbado. Dices, no, perdóname, no me gustan esas cosas. Música de mariachi, por ejemplo, es decir, ¿cuándo tú escuchas en una boda que cante en la Feria de las Flores? No, claro. O a Levántate. Ya. O sea, a Levántate. Imelda y yo vivíamos en un departamento que tenía 43 metros cuadrados y un día tuve la brillante idea de llevarle un mariachi, que ocuparon la casa entera, como comprenderás, era su cumpleaños, y tuve ese momento de enloquecido y todavía no lo olvido, por supuesto, porque empezaron a dar trompetazos, se despertó el edificio completo, ella por supuesto brincó 3 metros, nada, no lo vuelvo a hacer. Yo sí, al más puro estilo Pedro Infante, sí llevé serenata borracho. Borracho, así totalmente así, de tequila y todo. ¿Y el corazón roto o eras bien correspondido? No, al contrario, más bien era para que me perdonaran. Anda, de remordimiento. ¿Y te abrieron la puerta? No era remordimiento, era más bien como para ya que acabara ahí la discusión y... ¿Sí? Mira, es interesantísimo. Pero a mí el tema siempre te perdono, pero que ya se vaya. Que se vaya, mariachi. Pero no, porque además, exacto, o sea, yo creo que el mariachi... Pero tiene una connotación, hay mariachis maravillosos, pero hay mariachis que verdaderamente dices, dedíquense a otra cosa, por favor. Claro, te voy a decir una cosa, que yo lamento muchísimo que el mariachi actual haya perdido el sombrero. Yo entiendo que es un traje caro, el traje de charro es maravilloso, yo no estoy de acuerdo. ¿Pero por qué? ¿Por qué qué? Porque ya no llevan sombrero. Pero no cantas mejor. No, pero era parte de una completamente bizantina. Yo lo sé, pero sí siento que con el sombrero es realmente como debe de ir un mariachi. Ahora, déjame decirte una cosa. Cuando tú vives fuera de México y llegas a escuchar el mariachi, te llevan a Garibaldi, de verdad sí se siente... Sí, claro. Algo es una energía muy importante. Yo sé que no es la gran plaza bellísima. Realmente, José Alfredo Jiménez, acabo de ir hace poco a su tumba, una tumba que hizo el arquitecto Senosiain. Es un jorongo, es un sombrero de charro y tiene en el jorongo la gran cantidad de canciones que compuso para mariachi. Escritas, ahí están los títulos. Era es un impresionante. Gran poeta. Y era autodidacta. Totalmente. Hablar de la música mexicana y no hablar de José Alfredo Jiménez es estar en un gran error. Fíjate, leyendo un poco sobre la historia de la música, a mí siempre me llamó la atención que cuando Madero era presidente, él solía ir los fines de semana, creo que el domingo, a Chapultepec, donde se presentaba la orquesta del Conservatorio Nacional de Música. Creo que todavía no se llamaba Nacional, pero era el Conservatorio de Música. Sí, claro. Y en vez de pedir quizá alguna canción norteña de Coahuila o del noroeste, no. Lloraba escuchando la obertura 1812 de Tchaikovsky. ¿Con cañones o sin cañones? Sin cañones, que dirigía Carlos J. Meneses. Qué cosa, qué fantástica la música. En la muerte de Álvaro Obregón estaba la orquesta típica tocando el Limoncito con justo en el momento. Esparza Oteo. Con Esparza Oteo. Sí. Justo cuando lo matan estaba tocando el Limoncito. Bueno, ahí te va otra. John Reed cuenta en México Insurgente que acuérdense que uno de los gobernadores asesinados prácticamente al mismo tiempo que habían asesinado al presidente Madero es Abraham González, que era el gobernador de Chihuahua, que era quien había unido a Villa con Madero. Entonces lo asesinan, lo bajan del tren y lo asesinan, exhuman el cadáver y Villa, cuando llega a Chihuahua, le hace toda una homenaje a él. Y fíjate que la música con la cual lo están homenajeando y que con la que llora Villa es Jerjes de Händel. ¿Ok? No, bueno. O sea, imagínate. Entonces, de pronto puedes tener alguien que escucha la típica de ella, de me cansé de rogarle, pero por otro lado
te puede gustar la música clásica, y México siempre tuvo mucho tipo de orquestas, desde estas como la de ingeniería, ¿no? Que fue famosísima, nada más hecho por estudiantes de ingeniería de la UNAM entre el 57 y el 61, pero podía tener la Orquesta Sinfónica de México, que fue luego la Nacional, con Carlos Chávez, o Esparza Oteo con la típica. Bueno, a ver, hay que hablar de estos grandes personajes del siglo XIX, principios del siglo XX, que son los que hacen música culta, por llamarlo de alguna manera. Moncayo, con su guapango, que además también a la tercera nota ya reconociste y te sentiste mexicano. Sí, punto. Precioso. Esparza Oteo, Ernesto Lorduy, Ricardo Castro, Palmerín, Carlos J. Meneses, Felipe Villanueva. Ricardo Palmerín, Felipe Villanueva. Es una colonia. Claro, Guadalupeín. Es que yo vivía en Esparza. Miguel Bernal Jiménez. Bernal Jiménez. Claro. Gente cultísima que escribía música de cámara, pues, ¿no? Bueno, uno de los valses más famosos en la Europa de principio del siglo XX es Sobre las olas, de Juventino Rosas. También un músico. Pero fíjate, ahí creo que el gran error de lo que sucedió fue que luego le ponían letra. Claro. Y era música que era meloso, instrumental. Igual, por ejemplo, la de Dios Nunca Muere, de Macedonio Alcalá, 1866. Maravilla. Es extraordinaria, pero luego le pusieron letra. Y ya no es lo mismo. Ahora, estás entrando en otro territorio. Ya a partir de Oaxaca hacia el sur empiezas a sentir otra vibra de la música. Y la verdad es que escuchar una marimba, la marimba de Nandayapa era mi favorita. De Ceferino Nandayapa. Sigue obviamente el grupo, pero escuchar la marimba y darte cuenta que no hay una frontera, lo que decías, Alejandro, lo que se escuchaba en Chiapas y lo que se escuchaba en Ciudad Guatemala de la marimba era lo mismo, son los mismos, son los mayas, es esa cultura que se mezcló con los españoles. Y es exactamente la misma música. Luna de Xelajú era la favorita de mi madre, es un himno en Guatemala. Pero fíjate. Pero perdón, también hay una influencia ahí en toda la península que viene de Cuba, que son las famosas habaneras. Por supuesto, toda esa trova. En el siglo XVIII, XVII, empiezan a llegar las habaneras. Una habanera el danzón proviene de la habanera de alguna otra manera. Estoy pensando en el danzón Juárez, que es una maravilla, ¿no? ¿Ese cómo va? No Juárez no debió de morir. Come cura. De morir. No lo recuerdas, sí. Es una maravilla. Vamos a un corte. Quédense con la música en sus oídos. ¿Cuál es la música que a ustedes les gusta, la que le trae mejores recuerdos, la que le hace sentir más mexicano? Y regresamos con esta música. ADN 40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde, por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40.
Fíjate, Isabel, que ahorita que mencionabas la marimba, yo me acuerdo, estaba en el Cristóbal Colón, yo creo que tendría... Ahora entiendo todo. 11 años. Estudié ahí mi primaria. Pero lo chistoso fue que una vez, no sé, nos llevaron a todo el colegio a un concierto de marimba con la Nandayapa. 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 Entonces me acuerdo, yo estaba en mi butaca y al lado de mí la maestra titular de mi grupo. Entonces cuando se abre el telón, ya ven que no es nada más un marimbero, o sea, en una misma marimba puede haber 4 personas o 3 o 5. Entonces, como yo creo que fue nuestro primer contacto de ver cómo se interpretaba la marimba o cómo se tocaba, todos se rieron, o sea, todos los alumnos se rieron porque estaban tocando al mismo tiempo todos. Entonces, yo creo que nos resultó muy gracioso, pero yo tenía que aguantarme la risa porque tenía que pasar como yo era serio, porque estaba junto a la maestra, pero ya no aguantaba la risa porque todo el mundo se reía. Y ya conforme fue avanzando el concierto, pues ya nos acostumbramos a que así se tocaba. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de esta película Al son de la marimba, que además la canción la cantaba Emilio Tuero, maravillosa, la de Al son de la marimba yo me enamoré. Y el tema típico de la marimba en esa región era el rascapetate. A ver si lo ponen los productores. Oye, y que me suena a las del Cerro en Oaxaca. Sí. Se me fue el nombre de la guelaguetza, pero los días, las mañanas, ¿cómo es? Del Cerro, ahorita recuerdo. ¿Los domingos del Cerro? Los lunes del Cerro, perdón. Y, por ejemplo, la sandunga. La sandunga también es de la época de la Guerra de Reforma por ahí. Por supuesto. Ay, sandunga. Pero también originalmente era exclusivamente instrumental. ¿Y qué me dice adiós, mamá Carlota? También. Que también tiene que ver justo con la reforma y con todo, Oye, con todo esto. Estoy por cumplir 25 años de casada. Me casé en la casa del Indio Fernández y la primera hora del banquete fue con marimba, marimbazo. Realmente me gusta muchísimo la marimba. Qué bien, qué bonito. Sí, muy bonito. Y la familia Nandayapa sigue teniendo esta tradición y han hecho escuela. Claro. Una escuela espectacular. Una de sus sobrinas le dio clase de música a mi hija. Y cuando yo era niña, la clase de música era maravillosa porque íbamos a cantar en el Colegio Columbia con nuestra maestra Leonor de la Cerda, que tenía un piano, y cantábamos de todo. Nosotros desde rondalla. Tocábamos la flauta dulce mal. No, aquí odié la flauta dulce para siempre jamás. Sí, eso fue en secundaria, pero aquí nos llevaban a cantar. Y ahí cantábamos la rondalla, canté corridos, si era la época de la Revolución. Yo no canto porque no quiero que le cambien. Quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer. Y bueno, por ahí. Yo no canto porque no quiero que le cambien. Pero qué maravilla que nos daban clase de música, pero era música mexicana de todas las épocas. No, yo me acuerdo que mis clases de música eran horriblemente aburridas. Y en cambio, en quinto de primaria tuve un profesor, era el profesor Corona. Y cuando teníamos trabajo que hacer de copiar o escribir, nos ponía música clásica. Ah, qué bien. Entonces, ahí como que empezamos con un poco de apreciación musical, porque ahora les voy a poner, mientras hacen su tarea de no sé qué, les voy a poner este movimiento de muy simple, ¿no? Pero era música clásica como con la que te empiezas a tener contacto. Beethoven. Sí, Beethoven, Bach, sí, o sea, Mozart. Sí. Y era padrísimo porque entonces uno trabajaba, se relajaba y estabas escuchando la música clásica. Qué bonito. No, yo no tuve esa suerte. Sin lugar a dudas no tuve esa suerte. Pero eso es cierto, el gran mosaico de la música mexicana, que es patrimonio de la humanidad, porque lo es impresionante. Hablabas, Benito, de las influencias que llegaban justo de Cuba y del Caribe, y no podemos dejar de hablar del mambo. Bueno, el más horroroso, Pérez Prado, el foca, le decían cara de foca. Cara de foca. Que, verdad, no hay boda donde no escuche yo un mambo y me pare a bailar. Me encanta, seguramente lo bailo de la manera más ridícula, pero me parece muy de ese siglo XX mexicano. Todas las películas están impregnadas de ese mambo. Justo acabas de decir algo importantísimo. La época de oro del siglo mexicano, no hay película que no contenga una canción. No hay. No, o sea, bueno, con excepción de las de Buñuel, tal vez. Pero en general, o sea, había
se necesitaba una canción para darle motivo y sentido a lo que sucedía. Y generalmente los grandes actores eran también grandes cantantes, ¿no? Era curioso ese cine, ¿no? Porque siempre invariablemente, digo, ahora ya no ni siquiera lo cuestionas, pero y te lo explicas muy fácilmente porque además tenías en pantalla, podía ser o a Emilio Tuero, o a Antonio Badú, Pedro Vargas, o a Pedro Vargas, o o a Pedro Armendáriz, Infante. o a esta María Victoria, ¿no? Claro. Pero fíjate que es muy curioso, yo siempre me pregunté, en esta película de los años 70, Butch Cassidy y Sundance Kid con Robert Raindrops Redford. keep falling on my head. O sea, es de vaqueros, es de dos asesinos, es esta Robert Redford, Paul Newman, y de pronto tienen un clip musical en bicicleta con esta Catherine Rose, la hermosísima. Hermosísima. Catherine Rose, y cantando esta canción. Raindrops keep falling on my head. Porque además, actualmente, todas las películas, así como el maestro Manuel Esperón musicalizó todas las películas de la época de oro del cine mexicano, hoy por hoy es tan importante el famoso score o el soundtrack de una película como la película misma. Por supuesto. Porque te deja la imagen justamente con esa música. Y yo no sé ustedes, pero a mí me gusta mucho escribir con los soundtracks de las películas. Ennio Pero fíjate, Morricone, en fin. La música original, el soundtrack para la película, eso es algo mucho más de los años finales de los 70s, principios de los 80s, claro. para acá. Porque antes lo que se utilizaban eran pistas musicales de canciones de artistas. Sí. Ya cuando se empezaron a crear ex profeso con John Williams, con Ennio Morricone, con todo, entonces empezó un género distinto, porque entonces ya componían canción de acuerdo a lo que estaban viendo en la pantalla. Bueno, Totalmente. ¿qué viene a mi memoria en cuanto dices eso? La Misión. ¿Recuerdan la banda Claro. sonora de La Misión? Por supuesto. Es El oboe de Gabriel se llama, ¿no? Es hermosísimo. Es una maravilla. Es una maravilla. Bueno, el bueno, el malo y el feo. Bueno, el O bueno. sea, todo el mundo... La ubicas perfecto. Ya la ubicas perfecto. Pero volviendo al cine mexicano, ¿a poco no? Cuando está llorando Pepe el Toro, cuando le está cantando a su chorreada, esas películas también, esas canciones también están muy arraigadas a nuestra cultura. Agustín Lara. Agustín Lara no podríamos entender el cine sin sus composiciones. No, bueno, por supuesto. Por supuesto. Y como él, otros muchos que hicieron música para cine. Incluso estoy recordando un libro que se llama Las canciones de Agustín Lara en el cine, Claro. de mi padre. Sí. Ay, ¿sí? hay que buscarlo. Sí, ya no existe, pero No, bueno, en algún sería lugar, buenísimo reimprimirlo. La música de Agustín Lara en el cine. Un libro de los años finales de los 70, supongo. Los últimos programas de televisión que hizo Agustín Lara fue con mi padre. Y tuve yo la enorme fortuna de, es que siendo un niño, conocerlo. Esos programas musicales, no sé si se acuerdan de Sergio Romano en el 11. Sí, claro, por supuesto. Era un programa de música. maravilloso. O el de Estudio 54 de Jaime Almeida. Ese ya me tocó, que por cierto aquí Hay un está libro de una Jaime Almeida por enciclopedia aquí. como fantástica de la música. Entonces te daba, o sea, un día se lo dedicaba al rock, otro a los Beatles, otro a la música de películas mexicanas. Entonces, yo creo que sí había una cultura más amplia de divulgación de la música. Totalmente, y lo que me gustaba del programa de Jaime Almeida era que hablaba de esas influencias que llegaban de parte del mundo entero. No podemos entender los 60s en México sin entender a los Teen Tops. Bueno, por supuesto. O sea, copiaban y hacían las versiones Los en covers. español, los covers de esa música, de ese rock and roll, del swing. Yo sí recuerdo todas las películas de Enrique Guzmán, de los hermanos Changuerotti, Angélica María, de Angélica María, César Costa. y todos cantando y bailando música que venía de los Estados Unidos y que en México Sí, hizo... era típico de, tengo un problema, vamos a bailar y a cantar. Y tu cabeza en mío, bueno, cantando bien, ¿verdad? Pero claro, son... Cuando te tomo de la mano... Acompáñame. Esto va a resultar en un verdadero fracaso. Ya seguramente huyeron muchos de nuestra pantalla. Pero déjenme poner en la mesa a un personaje ilustre, maravilloso y que retrató como nadie a la Ciudad de México. El gran, genial Ay, Chava Flores. Me encanta. Claro. Que aquí tenemos el libro. Ya estoy a punto de tirar el micrófono. El cancionero de Chava Flores, editado por Ageleste, que lo pueden encontrar aquí donde estamos. Pero ve las ilustraciones de la familia Burrón. Que No hay de nada Gabriel- más de Gabriel- mexicano. de Gabriel Vargas. El de la De Gabriel tertulia Vargas. es de él.
El del otro día fui de fiesta Sí. en casa de Sí, claro, Julia. claro. Sí, sí. Se encontraba ya reunida la familia. Sí, Mari, Pepa, también. felicitas, Lucio, Otilia. Para conocer a la Ciudad de México, para saber de nuestra idiosincrasia, de cómo somos, de cómo pensamos, hay que conocer sin duda al gran sociólogo musical de este país, que fue el genial Chava Flores. Aquí estamos, en el Centro Cultural Elena Garro, en Coyoacán, en la gran librería de Educal, el Fondo de Cultura Económica, y aquí pueden encontrar este cancionero, y además está muy barato, ni se los voy a decir, pero vengan y búsquenlo. Cultura absoluta. Oye, Cultura. me tocaron de joven las famosas peñas. Teníamos una influencia también muy grande de la música latinoamericana que nos llegaba. El Cóndor pasa. Sí, con este requinto que, ¿cómo se llama? El que está hecho con armadillo. Que es alguien. Sí. Charango. El charango. Muchísimas Venga, gracias. A ese me refiero. El Cóndor pasa. Y, bueno, esa influencia que nos llegaba de las peñas, y al final, ya que estábamos en fiestadones, tocaban y cantaban las de Chava Flores. Y eso era... Yo iba a la Peña Gallos, iba al Mesón de la Guitarra, no sé si ustedes recuerdan alguna otra peña. Yo iba al CEFOL. La Peña de Bernal. No, pero No, ese ese es monolito. otra. El CEFOL es el Centro de Estudios del Folclore Latinoamericano. Mira, El Sapo Cancionero. El Sapo Cancionero estaba en satélite, ¿no? Wow, bueno, ya no existen peñas, ¿cierto? No, bueno, sí. Ahora, Peña Nieto por ahí anda. No. En España. pero, híjole, tenemos que hacer otro programa, porque no hemos hablado del Nada. bolero, Uf, no hemos hablado bueno. de la trova yucateca. De los no, tríos. No hemos hablado de los tríos. Creo que necesitamos hacer otro programa. Porque Y nos quedan unos pocos escasos minutos. ¿Y hacia dónde va la música actual mexicana? Yo tengo un grave problema, me pasa un poco como con el arte, me pasa que no entiendo, debo de confesar, no entiendo los corridos tumbados, no les encuentro, realmente no puedo hablar porque no encuentro, seguro no es para mi generación, pero ¿a ustedes les gustan? ¿Los conocen? ¿Están al día? Yo no los conozco, la verdad es Yo, que francamente, no. lo poco O sea, no que lo sé- conozco tampoco. Lo poco que sé y la polémica que ha habido alrededor me preocupa un poco por las apologías que hay a la violencia, al machismo, etcétera, Y etcétera. a mí me Eso preocupa un poco lo contrario. O sea, que empecemos ¿Que se a satanicen? censurar, Ajá, ok. ya sea los narcocorridos, porque son parte, o sea, ahí ha estado siempre la música. Obviamente hay que ver las letras, pero por ejemplo, estas canciones machistas, pues no la oigas o no la oigas, ¿no? Es decir, tendríamos que tener otra discusión. Tendríamos que porque tener es esta otra. parte de, como ahora ya no puedes quizá tocar ciertos temas en el cine, pero te piden que borres los de antes, ¿no? Canciones como esta de Tengo una novia pechugona de La Trinca, pues ya no puede ser porque sexualizas a la mujer, o el de, ¿cuál es la otra? Pues esta de, fue muy famosa, que le quitaron un párrafo. ¿Quién era? Por ejemplo, los hombres jeque, la de El polvo pica pica, Sufre, voy a mamón. acabar con ese Sufre, marica. mamón. Sufre, mamón. Sí, Sufre mamón está bien, pero le voy a poner pica Devuélveme a pica mi chica. a ese marica. Y entonces decían claro. que ya no se cantara así porque, etcétera, ¿no? No, pero el presentismo, que no estoy de acuerdo, pero claro, hay cosas que no puedes seguir enalteciendo. No, ni por tampoco supuesto puedes que hacer no. apología de un crimen, pero tengo la sensación de que estoy incompleta porque yo termino con Juan Gabriel. Nos vamos a Hasta ahí sentar me un día quedo. a oír corridos tumbados y a ver qué pasa. Exacto, me parece fantástico, Bueno. porque la riqueza musical no puede ser que no exista actualmente. Señoras, señores, vamos a tener que hacer otro programa para seguir hablando de toda la impronta musical que nos ha hecho ser quienes somos, que tiene que ver con nuestra tradición, con nuestros orígenes, con nuestra forma de movernos, con nuestra forma de relacionarnos. Así que prepárense porque habrá segunda parte. Claro, en todos los rincones de nuestro país, en todas las casas, se escucha toda la variedad y eso que somos, el crisol histórico que somos musicalmente. Así que acompáñenos, la que sigue. ¿Ya? La que sigue. Esto fue el ADN de la historia. Nos vemos la próxima semana.